Hola Internet. Tentaremos al peor año en nuestra existencia consultando una vez más los tomos malditos de la Casita del Horror en cómic, que nos brindan en su edición número 9 tres macabras historias inspiradas en grandes obras del género. Bueno, dos de ellas. No diría que El Señor de los Anillos es precisamente un relato de terror. Sí tiene un par de detalles así como la reacción de Bilbo en la adaptación cinematográfica, pero una parodia suya sería más apropiada en una antología fantástica. En fin, antes de comenzar echémosles un vistazo a las imágenes de las contraportadas. Acompañando al índice tenemos a un grotesco Milhouse zombie junto a su perro de peluche. Nada de dignidad, incluso más allá de la tumba. Y del otro lado el artista Phil Noto nos brinda una parodia del póster de El bebé de Rosemary, uno de esos filmes en donde el suspenso y el horror se construyen lentamente. No sé si la generación actual acostumbrada a los jumpscares y a la acción rápida disfruta ese tipo de películas. En la primera historia, El anillo alrededor de los Simpson, ya tenemos a la comunidad en camino a destruir ese objeto siniestro. Cabe notar que no llaman a ninguno de los personajes por su nombre, pero para aquellos que conocen la obra no es difícil distinguir a la mayoría y al mismo tiempo notar varias ausencias. Por ejemplo, solo hay 3 hobbits. Parece intrascendente, pero veremos que tal vez hubo un desacuerdo entre los autores del cómic. Saruman le señala al señor oscuro Sauron que nada parece detener a los héroes, y al ser intimidado por el ojo gigante, el hechicero promete traer desde el inframundo a seres de poder inimaginable para que cumplan su tarea. Ante la comunidad se abre un portal místico del que salen unos extraños seres amarillos. ¡Enanos! Homero, no puedes decir eso en esta época. Marsh regaña a Gandalf por permitir que sus nietos anden descalzos en medio de la nieve. El mago detecta gran maldad en Bart y Homero dice que su familia los acompañará en su misión, ya que es mejor que ir a trabajar. Mientras Bart molesta a Gandalf preguntándole si no podrían destruir el anillo de otras formas, Lisa se lo opone, llevándola a imaginar su más grande fantasía. Con presupuesto ilimitado para las escuelas, ponis, los Krusty Burgers demolidos y un elfo rindiéndole pleitesía. No obstante, rechaza esa visión porque sabe que el poder corrompe. Haciendo una pausa, Homero le ofrece a Gimli una Dove, distrayéndole de los terribles monstruos que los acechan. Al notar su presencia y huir caóticamente, evitan que Gandalf pueda contenerlos y como consecuencia, Legolas y Gimli fallecen. Mientras lamentan su pérdida, Homero necesita ir al baño y no quiere que nadie lo vea, así que toma el anillo para hacerse invisible y presencia su mundo idílico, con los ciudadanos de Springfield adorándolo, sus cuñadas siendo humilladas y por alguna razón Flanders vestido como mi bella genio preguntándole si quiere verlo bailar su danza de los 7 velos. ¡Ah! ¿Qué diablos fue esa parte con Flanders? Lo mismo me pregunto yo, Homero, ¿algún deseo reprimido que no nos hayas querido contar? Sobresaltado por la visión, empuja sin querer a 2 de los hobbits hacia un abismo en donde son devorados por lobos. Ahí van 3 valientes y nobles hobbits, dice Frodo, pero en la imagen solo vemos 2. Como decía, parece que hubo un malentendido entre escritor y artista y prefirieron dejarlo así, adentrándose en una cueva mientras se preguntan cómo podrían deshacerse de los molestos seres amarillos. Un troll los ataca de repente. Lisa no sabe cómo enfrentarlo. ¿No tienen que lidiar con trolls en tu mundo, niña? Solo en la internet. Aunque se deshacen fácilmente del monstruo, Bart alborota a un grupo de orcos que los hace huir por una grieta en la pared. En el camino encuentran al temible Balrog y aunque Gandalf lo amenaza con su clásico "tú no pasarás", es Homero quien lo derrota con un eructo. El mago admite que tal vez subestimó a su gordo nuevo amigo y este le da una palmada amistosa en la espalda, con la que lo empuja al abismo junto al Balrog. En medio del caos, Bart toma el anillo para ver qué le depararía su poder y lo vemos personificando a Sauron con su ejército destruyendo la escuela. Muy fácil, dice, prefiriendo hacerlo por sus propios medios. Frodo pregunta dónde está Aragorn y Homero dice que lo retó a besar a un dragón, lo que no terminó muy bien. Ni las fuerzas más brutales del Señor Oscuro lograron lo que la familia Simpson hizo, reducir al grupo de aventureros solo a Frodo. Esto es lo peor que le ha sucedido a la comunidad, se lamenta el Hobbit. ¿Qué hay de esa película de Ralph Bakshi? Bueno, la segunda peor cosa. Esa adaptación animada de El Señor de los Anillos no estuvo tan mal. Al llegar a la montaña de fuego, Marsh no puede permitir que Frodo destruya el anillo antes de limpiarlo un poco, lógica de mamá. En su fantasía ha tomado el lugar de su esposo y todos sus hijos se comportan de forma ejemplar.
Antes de que cumplan con su cometido, Sauron se presenta y Marsh nota lo irritado que está el ojo gigante, así que le echa unas gotas calmantes y el Señor Oscuro se siente mucho mejor, dejando atrás sus planes malévolos y permitiendo que se queden con el anillo. Hablando de eso, ¿dónde está? ¿Y dónde está Maggie? Y fue así que la benevolente y todopoderosa bebé reinó sobre la Tierra Media en paz. Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, chupetes para todos y pañales que no los aten en las tinieblas. La parodia no estuvo mal y me gustó mucho el arte, hecho por Dan Brereton, pero reitero que su temática no encaja en una antología de terror. Sorprende que no incluyeran a Gollum, quien solo apareció en un panel. Me extraña que en la serie no hayan satirizado esta obra más allá de algunas alusiones, incluida una en el primer episodio de la nueva temporada. El barril de amontillado es un cuento corto de 1846 escrito por Edgar Allan Poe, que narra desde el punto de vista de su protagonista la terrible venganza que ejecuta sobre un amigo que lo ofendió, atrayéndolo con la promesa de ese vino español y encerrándolo en una pared de su sótano. Poco después de que en la serie el señor Burns intentara hacer algo así con Homero, sería Moe quien llevaría a cabo ese horripilante acto de maldad en esta historia titulada El barril de amontillado. Soporté las 1000 cuentas sin pagar de Homero Simpson lo mejor que pude, pero cuando llegó el insulto, ¡estos huevos en salmuera apestan!, juré vengarme. Ustedes que conocen bien la naturaleza de mi alma, no supondrán que mencioné una sola palabra sobre mi amenaza. No cuando un picahielo a la cabeza funciona mejor. Habiendo fallado ese intento, decidí emparedar al gran tonto en mi sótano. Fue una tarde en la loca temporada de carnaval que encontré a mi amigo. Me alegré tanto de verlo que creí no haber estrechado jamás su cuello como en aquel momento. Quise decir, su mano. Oye, Homero, recibí un barril de amontillado y tengo mis dudas sobre él. Amontillado. ¿Qué es amontillado? No lo sé, algún vino para cocinar, creo. Iba a pedirle el favor a Barney de que me ayudara a identificarlo. ¿Barney? Ese ignorante no sabría distinguir amontillado de una Dove de frambuesa. Vayamos a tu sótano. Excelente. Me deshice de todos los borrachines del bar y para adentrarnos en el sótano le di a Homero una antorcha. ¡Quema! ¡Quema! Otra razón por la que odiaba a mi enemigo, le quitaba toda la magia a una buena venganza. Luego de apagar al bruto, lo llevé a través de las catacumbas, en donde me preguntó por el linaje familiar. Olvidé cuál era tu escudo de armas. Es un gigantesco puño aplastando la cabeza de un tipo gordo y calvo. ¿Y tu lema familiar? Muerte a Homero Simpson. Bien, detesto a ese sujeto. De repente, una voz clama mi presencia. Es el Dr. Marvin Monroe, reiterándome que torturarlo no es una buena forma de enfrentar a mis demonios interiores. Creí que el doctor estaba muerto. ¿Ha estado aquí todo el tiempo? Sí, me ha estado ayudando con ciertos problemas de ira, pero ¿sabes qué? Necesito un trago. Sintiendo la intranquilidad de mi amigo, calmé sus nervios con una buena botella de Medoc. Siempre funciona. Lo encadené fuertemente al granito y haciendo a un lado una pila de huesos encontré una buena cantidad de piedra de construcción y mortero. Con esos materiales y la ayuda de mi palustre, empecé activamente a tapar la entrada del nicho cuando el gordo despertó. Moe, pensándolo bien, creo que Barney podría juzgar mejor el vino. Iré a buscarlo. No tendrás que ir muy lejos. Y fue así que terminé de levantar el muro mientras el gordo se reía de lo que creía era una broma, y al darse cuenta que no lo era y recordar el esqueleto a su lado, soltó alaridos de terror. Las cosas que tengo que hacer para asustarlos y obligarlos a que me paguen. Me asustaste de verdad, Moe, con el calabozo falso, las cadenas y el esqueleto falso de Barney. ¿Esqueleto falso? Ah, sí, falso. Homero me preguntó si estábamos a mano y yo le aclaré que sí, pero solo con la cuenta del bar, pero no con la ofensa que me hizo. ¿Ofensa? Ah, sí, esa de los huevos en salmuera. ¡Apestan! ¡Sí, esa misma! Y fue así que sometí a mi antiguo parroquiano a la más cruel de las torturas, creyendo él que se trataba de otro truco, o un sueño, o una historia imaginaria. Pero descubrió en medio de sus gritos de dolor que no tuvo tanta suerte esta vez, mientras yo disfrutaba una copa de delicioso amontillado. ¡Descansa en paz, tonto!
Esta fue una adaptación bastante fiel del relato de Poe, aunque en él el protagonista no tuvo que lidiar con alguien con la estupidez de Homero y el emparedamiento no fue ninguna broma. Moe como personaje principal fue una gran elección y me recordó a la parodia de Sweeney Todd del especial de Noche de Brujas 20 con una situación ligeramente similar, pero esta me gustó mucho más. Una de las incógnitas más grandes de la historia es la identidad de Jack el Destripador, que acabó con la vida de algunas suripantas en el Londres de 1888. Varias teorías se han formulado sobre eso, entre ellas un libro que sugiere que los asesinatos fueron una conspiración masónica para encubrir un matrimonio ilícito entre un miembro de la realeza y una mujer del común, algo que avergonzaría a la familia real. Alan Moore se inspiró en ese libro para crear la novela gráfica From Hell, en donde el inspector Frederick Aberline investiga dicha conspiración. Fue adaptada con algunos cambios en una película del mismo nombre en 2001, en donde Aberline es un adicto al opio y posee visiones místicas que le ayudan en su investigación. La historia que veremos a continuación toma prestado de ella. Así que si me siguieron, este segmento se basa en un filme, que se basa en un cómic, que se basa en un libro, que se basa en un hecho real. Del infierno y de vuelta, o la muy verdadera historia de Jack el Destripador comienza en una pequeña capilla del viejo Londres en 1888, donde el alcalde Joe Diamante contrae matrimonio con Lorelyn Nichols ante un preocupado amigo suyo quien le insiste que es una mala idea, y las amigas suripantas de la novia, que se encuentran felices en su mayoría. Esa noche, en la sede de los magios, Skinner le cuenta al número 1 lo ocurrido. Ya que no podían tolerar otro caso de bigamia por parte del alcalde Diamante, era imperativo que silenciaran a los testigos de la ceremonia, y para ello enviaron a su asesino más letal. Dramático giro, ¿no? Apuesto a que no lo habían imaginado. Sí, en esta versión nos muestran de inmediato quién es el responsable. No es tan importante después de todo. Luego de que el cadáver mutilado de Lorelyn es hallado en una zanja, recurren al detective más brillante de todo Londres, Aberline Simpson, quien no solo padece un terrible caso de alcoholismo, sino que no evita comerse la evidencia del crimen, ya que el asesino parece atraer a sus víctimas con roscas, algo que solo la élite de Londres puede adquirir. En la película eran uvas. El jefe Gorgory invita al detective Simpson a una autopsia en vivo realizada por Sir William Burns, quien le presenta al investigador a personajes tan pintorescos como el hombre elefante. ¿Hombre elefante? Ni siquiera tiene una trompa. ¡Qué estafa! Y al Dr. Monroe, quien desarrolló una nueva técnica llamada lobotomía con la que deja a cualquiera sin estrés alguno. Al ver la mirada perdida de Aberline luego de su explicación, el doctor pregunta si no se la aplicaron ya. Lobotomía. No hay problema, hijo. Durante el funeral de Lorelyn, el detective aborda a una de sus amigas, Margie, y usando sus magistrales habilidades inquisitivas le consulta sobre el caso. ¿Sabe usted quién asesinó a Lorelyn o quién pudo querer asesinarla? No, no lo sé. Oh, ok. ¿Eso es todo? ¿No me preguntará nada más? No se me ocurre nada. Por la noche, un sujeto siniestro en un coche atrae la atención de otra de las suripantas, ofreciéndole una rosquilla, mientras Aberline sufre de extrañas visiones en su bañera. Tal vez no debería mezclar jarabe para la tos y Dove. Al descubrir a la más reciente víctima del misterioso asesino hecha trizas, el detective recuerda que tiene una cita con Margie, en donde ignora las pistas que ella le brinda y le comenta que tuvo una visión en la que vivían en una casa junto al mar con 3 hijos. Pasa una noche más y aparecen 2 nuevos cadáveres, incluido uno que se encuentra cerca de una serie de grafitis que tal vez quieren decir más de lo que aparentan. Sin embargo, el detective Simpson piensa que son tonterías y obliga a que los borren. En la estación de policía, Aberline se pregunta cuál debería ser su siguiente movimiento en el caso. Tal vez debería consultar a un experto en mutilaciones como ese señor Burns. Tal vez debería consultar a un experto en mutilaciones. ¿Qué tal el señor Burns? Alguien con un profundo conocimiento en cortar gente. Podría ir a ver al señor Burns. Ya sé, iré a ver a ese tal Burns. Pero antes de eso, ya que está en peligro, va a decirle a Margie que se vaya de la ciudad, se ubique en una casa junto al mar y no le diga a nadie en dónde está, ni siquiera a él. Es un detective, ya la encontrará. Al interrogar a Burns, este le muestra todos los instrumentos quirúrgicos con los cuales el asesino pudo haber llevado a cabo sus crímenes. ¿Quién podría tener todas esas herramientas en esta ciudad?, se preguntó Aberline. ¿Y cuál sería el motivo de los asesinatos?
Tal vez una hermandad clandestina quiso encubrir el matrimonio ilegal de un miembro importante del gobierno local, le responde Burns. ¡Ay! No puede ser, no. ¿Detective? ¡Tiene una pelota en una copa! Mientras Haberline se distrae con el juguete, Burns va a acabar con el último cabo suelto en el plan. Pero Margie ya se había ido y en su habitación se encontraba otra suripanta, Doris, a quien el viejo asesina de todas formas. Y así los magios condecoran a Burns por haber evitado que se supiera el vergonzoso secreto del alcalde habiendo asesinado a todos los testigos del hecho. Bueno, no a todos, porque Haberline se encuentra con Margie en su casa junto al mar, y cuando ella le pregunta si alguien lo ha seguido, él le dice que no, pero eso no explica por qué toda su correspondencia ha llegado a ese lugar, y es porque el brillante detective dejó la dirección de Margie en una nota en la puerta de su casa, para fortuna de Jack el Destripador, quien podrá completar su plan. Creo que en este caso haber visto la película antes es un requisito para disfrutar mejor de este segmento. La vi hace algunos años y no me gustó mucho. Si Johnny Depp fuera un detective torpe similar a Homero aquí sería un poco más pasable. No fue la mejor historia, pero al menos el uso de elementos de la mitología Simpson estuvo muy bien logrado. Con eso cerramos otra entrada de la casita del horror en cómic. El siguiente es el número 10 y es bien interesante porque sus historias fueron propuestas por varias superestrellas del rock, lo que por un lado lo convirtió en uno de mis favoritos, aunque debo admitir que también tiene algo de malo. Ya sabrán a qué me refiero cuando le echemos un vistazo, y no los haré esperar todo un año para eso, ya que cerraré este mes de octubre con ese cómic. Al menos eso espero. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Muchas gracias a todos los miembros del canal, su contribución es muy importante. Si deseas apoyarme, considera convertirte en miembro usando el botón bajo los videos.